Y acá están ustedes observando en la pantalla la presencia de estas células. Miren, cada una de estas es una célula. Estas células son células planas. Son células planas de un epitelio escamoso, ¿no? Tienen una forma poliédrica, es decir, que tienen varios lados, ¿no? Tienen un núcleo pequeño al centro y un citoplasma amplio. Como les dije, las células que van a tener un citoplasma rosado, es decir, un citoplasma eosinófilo, ¿ya? Van a ser células más maduras. Son células que le llamamos células superficiales. Son células rosadas con un núcleo pignótico, ¿ya? En cambio, aquí la mayoría son superficiales. Vamos a buscar ahora al otro tipo de células que vienen a ser las células intermedias. Bueno, la coloración no se ve muy bien acá porque no distinguimos bien los colores, pero vamos a ver acá. En este grupo, por ejemplo, vemos unas células más rosadas que son las células superficiales y tienen un núcleo más pequeñito, más pignótico. Y vemos acá unas celulitas que no se ve bien acá el color, pero tienen el núcleo un poquito más grande. No son rosadas, sino en realidad son de un color celeste o verdecito pálido y tienen un núcleo un poquito más grande. Estas son las células intermedias, es decir, que están a la mitad del epitelio, ¿no? Estas células posteriormente van a ir madurando y se van a convertir en las superficiales, ¿ya? Y después, debajo de las células intermedias, van a haber otras células más pequeñas, que van a ser las células parabasales. En las personas jóvenes es un poco más difícil encontrar las células parabasales, porque generalmente, como tienen un alto efecto de estrógenos, van a ser casi siempre células intermedias y superficiales. En cambio, en las personas mayores, ya que después de la menopausia, vamos a encontrar muchas células intermedias, porque como ya no tienen mucho estrógeno, entonces ya no maduran y se quedan solamente como parabasales, ¿ya? Vamos a tratar de buscar entonces alguna célula parabasal que vendrían a ser células más pequeñas, más alargaditas y con un citoplasma de color azulado o verde claro. Como les digo, este frotis debe ser de una persona joven, en edad fértil, ¿no? Y no encontramos muchas células parabasales, ¿ya? Y debajo de las células parabasales, en la primera capa, a ver, silencio por favor, señorita. En la primera capa vamos a encontrar las basales, que son células más pequeñitas todavía, medias redondas, ¿no? Y con un núcleo un poquito más grande, ¿ya? En la primera capa, yendo de abajo hacia arriba, tenemos basales, parabasales, intermedias y superficiales, ¿ya? Entonces, estas son células de tipo células planas. Acá hay una célula. Las parabasales son algo así como esta de acá, alargaditas, más pequeñas. Comparen esta célula grande, que es una célula superficial, con esta célula más pequeña, de una forma media alargada, con un núcleo al centro, ¿no? Esta es una célula parabasal. Y tendríamos, por ejemplo, acá una célula más pequeñita, más redondita, que vendría a ser una célula basal, ¿ya? Tanto las basales son muy difíciles de encontrarlas, muy raramente las podemos encontrar. Las parabasales con un poco más de frecuencia, y si son personas ya posmenopáusicas vamos a encontrar muchas de estas, pero en personas jóvenes hay poca cantidad, ¿ya? Entonces,
Luego vamos a observar a mayor aumento para observar algunos detalles más finos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos esta célula, ¿no? Esta célula es una célula aplanada, ¿no? Es una célula aplanada que tiene una forma poliédrica. Por ejemplo, acá tenemos un lado, otro lado, ¿no? Y tiene bordes angulados. Esta es una célula ya madura, es una célula, acá en el microscopio yo lo estoy viendo de color celeste, por lo tanto es una célula intermedia. Miren su núcleo, ¿no? Es un núcleo que está central, tiene una forma redonda u ovalada, ¿no? Con una cromatina finamente granular, ¿no? Y acá tenemos otra célula de la misma naturaleza. Y acá tenemos a la célula más pequeña que le dijimos, ¿no? A la célula parabasal, que es una forma media alargadita y es un color más celestito, ¿ya? En cambio, vamos a enfocar a una célula superficial que tiene el núcleo más pequeñito, es un núcleo ya pignótico. Mira acá. Las células superficiales ya tienen el núcleo más pequeño. Miren, esta célula tiene un núcleo más chiquito, ¿verdad? Este núcleo es más pequeño que este. Esta es una intermedia y esta es una superficial. Tiene el núcleo más pignótico, el citoplasma más rosado. Esta es una célula superficial, ¿ya? Entonces, en sus dibujos ustedes van a poner a menor aumento, ¿no?, la presencia de estas células planas, ¿no?, células escamosas, y a mayor aumento vamos a diferenciar una célula intermedia de una célula superficial, ¿no? También pueden dibujar una célula parabasal y una basal más pequeñita, redondita. Entonces, con un núcleo grande. ¿A menor aumento qué dijo? A menor aumento pueden dibujar varias células, ¿no?, donde hayan células superficiales de color rosadita, ¿no?, y células parabasales más celestitas, y a mayor aumento ya dibujan con mayor detalle las características del núcleo, ¿no? Un núcleo más grande para las células intermedias y un núcleo más pequeño, más pignótico para las células superficiales. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Claro, cuanto más arriba estén, más maduras, ¿no? Cuando aparecen recién en la capa basal, tenemos las células basales. Luego van madurando un poquito, van creciendo, se convierten en parabasales. Luego van madurando más, se convierten en intermedias. Y luego ya las más superficiales son las células superficiales, son las más maduras, ¿ya? ¿Correcto? Cuando estudiemos en la parte del epitelio escamoso vamos a estudiar con más detalle. Ahorita el objetivo solamente es que ustedes reconozcan las células planas, ¿no?, con sus características, componentes y los diversos colores que van a adoptar de acuerdo a la maduración de la célula, ¿ya? No es el objetivo ahorita que se aprendan las capas, ¿ya? Luego vamos a estudiar otro tipo de células, ¿ya? Son unas células de forma cilíndrica. Y en este caso, como ejemplo, estamos trayendo un corte de tráquea, ¿ya? La tráquea es un órgano que forma parte del sistema respiratorio, ¿no es cierto? Forma parte del sistema respiratorio y está compuesto, ¿no?, de un epitelio que tapiza la parte inferior de la luz por donde circula el aire. Luego tenemos un tejido muy característico de la tráquea que viene a ser el cartílago, que es el que le da la forma a la tráquea, ¿no? Si ustedes han estudiado anatomía han visto que la tráquea siempre tiene una luz abierta, ¿no? Tiene una luz bien definida. La forma lo da la tráquea, ¿ya? Pero en este caso lo que vamos a estudiar son las células del epitelio, que están compuestas por unas células de forma cilíndrica, que son diferentes a las que estudiamos hace un momento, que eran células planas, ¿no? Vamos a ponernos así, ¿ya?
Ya. Ahorita estamos en un aumento de 10x. Y todo esto, este tapiz viene a ser el epitelio, ¿no? Se llama epitelio porque el prefijo epi significa sobre, ¿no? Entonces es un tejido que está sobre, que está recubriendo. Este es el epitelio respiratorio y está conformado por muchas células de forma cilíndrica. ¿Por qué son cilíndricas? Porque su altura es más alta, son más altas que anchas, ¿no? Tienen una forma cilíndrica, ¿ya? Ahorita mayor aumento les vamos a observar con mayor detalle, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, estas células, ¿no? Acá hay una célula, otra célula, están todas paralelas, unas juntas con otras. Esta es la base y esta es la luz. Entonces, tienen esta altura, mira, toda esta altura y solamente este pequeño ancho, ¿no? Entonces, sí, son más altas que anchas, son mucho más altas que anchas. Aquí reconocemos un núcleo, ¿no? Que es de un color moradito, es decir, basófilo, y el citoplasma de color rosadito, es decir, acidófilo, ¿no? Entonces, estas células también tienen una característica que acá estamos viendo, una zona más clarita que corresponden a los cilios, ¿ya? Son células cilíndricas ciliadas, ¿ya? Algunas veces también están unos núcleos más arriba que más abajo y otros más arriba. Entonces es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Pero el objetivo de esta lámina ahorita es que reconozcan otra forma de células que vienen a ser las células cilíndricas, ¿ya? Ahora vamos a estudiar otro tipo de células, es decir, tenemos muchos tipos de células de diversas formas. Vamos a estudiar otro tipo de células que vienen a ser unas células fusiformes. En este caso, como ejemplo, estamos trayendo un corte de un pulpejo de dedo, es decir, la piel del dedo que recubre el dedo le llamamos pulpejo. Entonces, es un corte de pulpejo de dedo, en donde es un epitelio, que ya ustedes lo van a estudiar con más detalle. Es un epitelio de tipo escamoso, como del cuello uterino, pero la diferencia es que este tiene esta gran capa córnea, es un epitelio poliestratificado plano, pero queratinizado, ¿no? Y debajo de esta epidermis vamos a encontrar a esta zona más clara, que viene a ser la dermis. Esto es la dermis y todo esto es la epidermis, ¿no? A nivel de la dermis vamos a estudiar en este caso unas células alargaditas, ¿no? Unas células alargaditas que vamos a ver a mayor aumento, que tienen una forma especial. Ya no son planas ni cilíndricas, ¿sí? Ahorita estamos a 40x. El anterior es el 10x. Como dijo el doctor Soto, casi siempre vamos a empezar primero con 10x y luego con 40x. Ya. Son los dos aumentos con los cuales vamos a trabajar. Solo en algunos casos vamos a ver a 4x para tener una vista más panorámica. Ya. Ya, entonces aquí a nivel de la dermis, que era la parte más clarita, vamos a encontrar la presencia de todas estas fibras medias rosadas, ¿no? Unas fibras rosadas. Esas fibras rosadas vienen a ser el colágeno, ¿ya? El famoso colágeno, que es la que da la elasticidad de la piel, ¿no? Por eso cuando ya no con la edad nos falta el colágeno, entonces empezamos a presentar las arrugas, ¿no? Entonces este colágeno, estas fibras rosadas de un color rosado pálido son las fibras colágenas. Y acá están viendo ustedes unas células bien alargaditas, ¿verdad? Acá tenemos una, acá tenemos otra y así hay muchas. Estas células alargadas, cuando son alargadas se les llama células fusiformes. Entonces, cuando decimos son células fusiformes, ustedes tienen que pensar en células bien alargadas y delgadas, ¿ya? Fusiformes. Igual, asimismo, también su núcleo, el núcleo que tienen también tiene la misma forma, pero es más pequeño. También tienen un núcleo fusiforme, ¿no? Entonces es una forma alargada. Estas células, en este caso, vienen a ser los fibroblastos,
Estas células se llaman fibroblastos. Estos fibroblastos, ¿qué es lo que hacen? Ellas son las que van a formar estas bandas de colágeno que se encuentran acá. Entonces, estos fibroblastos van a formar el colágeno, ¿ya? Entonces, ahora ya están conociendo otro tipo de células, ¿no? Primero vimos a las células planas, ¿no? Después vimos a las células cilíndricas y ahora también otro tipo de células que son las células fusiformes, ¿no es cierto? El objetivo de la práctica del día de hoy es reconocer las diferentes formas de células que podemos encontrar, ¿correcto? Luego vamos a ver otra forma de células, que vienen a ser las células cúbicas, ¿no? Cúbicas significa que sus lados son más o menos del mismo tamaño, que su ancho es similar a su altura, ¿verdad? Células cúbicas. ¿Ya? Para esto, como ejemplo, estamos trayendo un tejido que vienen a ser los plexos coroideos. ¿Ya? Los plexos coroideos. Plexos coroideos. Los plexos coroideos es un tejido que se encuentra a nivel del sistema nervioso, ¿no? Ya, entonces acá estamos viendo, por ejemplo, que este tejido acá tiene este tapiz de unas células pequeñas, ¿no? Tiene un epitelio, está revestido por un epitelio de células pequeñas, ¿no? Está tapizado por este epitelio y si lo vemos a 40x, a mayor aumento, vamos a observar que estas celulitas son cúbicas. ¿Por qué? Porque su altura es muy similar a su ancho, ¿verdad? Son cúbicas, son de forma... Bueno, nada es tan preciso como en las matemáticas, ¿no? No vamos a decir que tenga un ángulo de 90 grados, no. Sino es una forma más o menos aproximada, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, parece muchas veces una cuenta de collar, ¿no? Etcétera, pero lo importante es que su altura es casi similar a su ancho, ¿ya? Por eso les llamamos células cúbicas, porque son células bajitas, no son como las cilíndricas que fueran más altas, ¿no? Estas son más bajitas, son cúbicas, ¿ya? Entonces es un epitelio formado por células cúbicas, ¿correcto? Entonces, cuando le piden un ejemplo de epitelio cúbico, pueden decir los plexos coroideos, ¿ya? No se van a olvidar de ese detalle. Tenemos muchos más ejemplos de células cúbicas, por ejemplo en los folículos tiroideos, etc. Hay muchos ejemplos. Lo importante es que aprendan a ver la forma de las células, de modo que ustedes muchas veces también lo pueden describir. De repente no saben qué epitelio es esto, no lo sé, pero está formado por células cilíndricas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya están empezando a reconocer los diversos tejidos, ¿ya? Luego vamos a ver otro tipo de células también muy diferentes a las anteriores, que lo vamos a encontrar a nivel de la médula espinal. La médula espinal es un órgano que forma parte del sistema nervioso, ¿no? Y que tiene característicamente, ahora sí vamos a ver aumento de 4x, inicialmente para poder ubicarlo. La médula espinal. La médula espinal está compuesta por dos áreas, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca es la parte más periférica, ¿ya? A ver, vamos a tratar de acomodar la imagen. Si notan esta área más clara y esta área más rosadita, ¿no? Ya, esta área más clara es la sustancia blanca y el área más rosadita es la sustancia gris. Entonces la médula está formada por la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia gris, si lo vemos más o menos así, tiene la forma de una H o puede ser también una mariposa, en donde tenemos que las astas anteriores van a ser las más grandes, ¿ya? Y las astas posteriores van a ser más cortas, ¿ya? Entonces las astas anteriores son
la parte más grande. La parte anterior es la parte motora y la posterior es la parte sensitiva. Entonces, en las anteriores circulan por ahí las neuronas que llevan el impulso motor hacia los músculos. Entonces, estas anteriores, a este nivel, vamos a encontrar unas células, que lo vamos a ver acá, unas células que resaltan de las demás. Resaltan, ¿por qué? Por su tamaño, ¿no? Estas células, ven acá, son unas células mucho más grandes, ¿no? Que se llaman las células multipolares. En realidad vienen a ser neuronas, ¿ya? En la sustancia gris, en el asta anterior de la sustancia gris. Entonces, estas células multipolares, estamos viendo ahora un aumento de 10X y vamos a pasar a un aumento de 40X para ver más detalles. Por ejemplo, acá vemos una célula multipolar que tiene unas prolongaciones, ¿verdad? Estas prolongaciones, también vemos por acá unas prolongaciones más finas que vienen a ser las dendritas. Y una prolongación más gruesa que viene a ser el axón, ¿ya? Axón, o también llamado neuroeje, ¿ya? Es fácil ubicarlas porque resaltan por su gran tamaño. Por ejemplo, acá vemos una bonita, ¿no? Una célula multipolar que a veces tiene formas diversas, pero en general tiene un aspecto estrellado con algunas prolongaciones más finas que vienen a ser las dendritas y unas prolongaciones más largas que viene a ser el axón, ¿correcto? Entonces ya están conociendo células de varios tipos, células planas, famosas, células cilíndricas del epitelio respiratorio, células cúbicas, por ejemplo, de los plexos coroideos, células fusiformes de la dermis, ¿no? De los fibroblastos, y células multipolares estrelladas del sistema nervioso, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a dibujar todas estas. Sí, van a dibujar cada una de las láminas que hemos presentado en los dos aumentos, como los ha dicho el doctor Soto. 10 y 40. 10X y 40X, señalando lo que están observando en cada lámina, en cada aumento, ¿ya? Pregúntale cuánto les toca. Ah, son 4. Muchachos, por favor, el doctor Ángeles, como les comenté hace un ratito, es el jefe de la cátedra, tiene que dar algunas declaraciones.